hipótesis en la inferencia estadística. Todos los días nosotros tomamos decisiones. Estas decisiones tienen que ver con diferentes aspectos de nuestra vida. Algunas cotidianas y otras con respecto al trabajo y lo que nos concierne más acerca de la ingeniería. Por ejemplo, nosotros podríamos tratar de tomar una decisión con respecto al tiempo de secado que un compuesto químico le daría a una reacción. O por ejemplo, el volumen de producción en ciertas áreas. Nosotros queremos tomar una decisión respecto a eso. También podría ser que nosotros tenemos que tomar una decisión respecto a la variación que da el torque en un motor. U otras decisiones, quizás por ejemplo, con lo que dice la caja, la etiqueta dice que viene una cierta cantidad de partes y nosotros creemos que viene realmente esa cantidad. O, ¿qué les parece el porcentaje de defectos que arroja un proceso? Bueno, hay cosas tan cotidianas como, por ejemplo, qué temperatura habrá en Mexicali a mediados de octubre, a ver si es tan caliente como dicen. En fin, las pruebas de hipótesis a nosotros nos afectan todos los días y quizás sin darnos cuenta. Bueno, cuando nosotros hablamos de pruebas de hipótesis, nosotros hablamos generalmente sobre el valor de un parámetro. ¿Qué es un parámetro? Un parámetro es un valor que distingue a una población. Y este parámetro puede ser la media, puede ser también algún otro valor parecido como la mediana o algún otro. O también podría ser la varianza o inclusive la proporción o el porcentaje que ocupa cierta característica de la población con respecto al resto de la población. En fin, ese parámetro podría nosotros llegarnos o tener nosotros una opinión, por ejemplo, porque lo escuchamos de alguien. O por ejemplo, nosotros lo leímos en la propaganda o en los folletos del proveedor, o inclusive vimos los reportes de producción del día anterior. Y nosotros estamos tomando una decisión usando como parámetro la información limitada que tenemos. A lo mejor también utilizamos el internet o algún sitio en el cual nosotros nos estamos informando acerca precisamente de cómo ocurre o qué parámetro tendría cierta población. Lo que nos llama aquí a la inferencia estadística es que nosotros preferimos usar parámetros de una fuente que sea confiable, una fuente informada. Estos tipos de opiniones son los que nos benefician y los que nos permiten tomar decisiones buenas. Bueno, las hipótesis, ¿qué son? Una hipótesis es una afirmación sobre alguna población o sobre el parámetro de una población. O también puede ser respecto a dos poblaciones o respecto a un valor también que sea contractual, es decir, queremos saber, por ejemplo, si una Coca-Cola en lata tiene 355 mililitros, como dice la etiqueta, o que, por ejemplo, cierto medicamento no tiene efectos colaterales en el paciente. Ese tipo de cosas nosotros queremos comprobarlas. Así es que el parámetro o la afirmación, como ya hemos dicho, se basa en promedios a largo plazo, en varianzas o también en las proporciones. Bueno, los datos que nosotros utilizamos para tomar una decisión y poder hacer la prueba de hipótesis se deben basar precisamente en una población. Pero, ¿qué tan difícil sería tomar los datos de toda la población completa? Generalmente es casi imposible tener los parámetros verdaderos de toda la población. Para eso utilizamos el muestreo. El muestreo es tomar una pequeña porción de esa población que sea suficientemente representativa. Debe ser al azar para que no esté los datos con cierta tendencia o que nos diga nada más lo que queremos saber. Pero también debe ser suficientemente grande. Es como si nosotros investigáramos muy poco acerca de algo o queremos investigar bastante y tomar suficientes datos para nosotros tomar una decisión acertada. Bueno, las pruebas de hipótesis es el procedimiento que precisamente nosotros vamos a seguir para probar precisamente el parámetro de la población que sacamos nosotros de una muestra. Entonces, el procedimiento es precisamente
lo que fundamenta la ciencia. Nosotros decimos, esto es cierto, o es decir, no hemos probado que es falso, o esto es falso. Así funciona la ciencia. El parámetro que nosotros queremos desafiar mediante las pruebas de hipótesis es posible que sea, por ejemplo, la historia. Es lo que nosotros hemos visto en el pasado y queremos nosotros comprobar o desafiar si ese valor sigue siendo correcto o no. Quizás a lo mejor es el resultado de una teoría, es una ecuación o es algún principio físico o químico o inclusive de alguna otra rama de la ciencia que nosotros queremos probar si funciona o no funciona, como por ejemplo sería la gravedad o lo que nosotros hemos visto en una reacción química y que nosotros en la ecuación nosotros nos debería dar tal resultado y queremos comprobar. Otro es externo, es decir, queremos nosotros saber si nuestras llantas, que a lo mejor nosotros fabricamos llantas, dan los 60,000 kilómetros de garantía que nosotros estamos ofreciéndole a los clientes. Entonces, ese parámetro nos estaría obligando a hacer una prueba de hipótesis y a rechazarla o a dejar de rechazarla. Tiene muchas aplicaciones en la industria. La prueba de hipótesis, entonces, tiene generalmente una hipótesis nula, o HCO. La hipótesis nula es aquella que aceptamos, o lo que se acepta como la verdad. La hipótesis alternativa sería lo contrario, algo que, de comprobarse, rechazaría la hipótesis anterior. Ambas son mutuamente excluyentes. El rechazar una sería dejar de rechazar la otra y viceversa. Bueno, entonces nosotros podemos decir que la estadística o la prueba de hipótesis es como un juez que es muy negativo. Dice, esto es falso, a menos que tenga suficiente evidencia para dejar de considerarlo falso, pero no estoy todavía completamente seguro. Es decir, en primera instancia asume que es falso, pero va a tratar de reunir argumentos para ver si puede fallar en decir que es falso, pero nunca va a decir esto es verdadero. Simplemente los argumentos, las pruebas dicen que esto no lo puedo considerar falso a este nivel de confianza. Bueno, entonces nunca sabemos en realidad si el resultado es verdadero o falso completamente. Esto es darle el beneficio de la duda a algo que pudiera estar alguien rechazando como falso, pero a lo mejor es verdadero. Es como si alguien llegara a Mexicali a mediados de octubre y tuviera un día muy bueno, cuando se esperaría que el día fuera caliente. Entonces no podría decir con certeza que todos los días de Mexicali son buenos, es decir, buen clima en mediados de octubre, si nada más fue a uno. A lo mejor fue un evento extraordinario que tuvimos un día con buen clima en ese día, en esa fecha. Bueno, cuando nosotros estamos haciendo hipótesis, nosotros corremos dos riesgos. Una es, nosotros podemos rechazar como falso algo que sí era verdadero, o nosotros podemos aceptar como verdadero algo que es falso. Entonces es como cuando nosotros un amigo nos dice algo y ese amigo, nosotros tenemos un grado de credibilidad muy grande con él o muy corto porque sabemos que es una persona que no es de fiar. No es lo mismo que nos lo diga alguien que es una fuente o una autoridad a la cual le tendríamos nosotros mucho respeto, que nos lo diga simplemente alguien que piensa que un fenómeno se da con cierto parámetro. Entonces, cuando nosotros cometemos errores al decidir, podemos nosotros tener un error tipo 1. El error tipo 1, como dijimos hace un momento, es rechazar algo que debimos aceptar. El error tipo 2 es aceptar algo que es falso. Y siempre que nosotros hablamos de esos dos tipos de errores, el decir que tenemos un riesgo alto, tipo 1, es decir, de rechazar algo verdadero, tenemos un riesgo bajo del otro. O al revés. Si nosotros estamos, vamos a decir, aceptando fácilmente algo, y estamos con una probabilidad alta de aceptarlo, estamos cometiendo con un alto grado de error, el error contrario.
Entonces, el error tipo 1 se llama error alfa y el error tipo 2 se llama beta. Y el incremento de uno reduce el otro, como dijimos hace un momento. Algo que mejora la precisión de la decisión va a ser el tamaño de la muestra. Si nosotros recopilamos muy pocos datos, podemos nosotros incurrir muy fácilmente en un error o en el otro. Pero si incrementamos el tamaño de la muestra, nosotros tenemos más precisión al tomar decisiones. Entonces, ¿de qué tamaño es la desconfianza que nosotros vamos a tener hacia la fuente que nos está dando la información? Eso depende del tomador de decisiones. Si la decisión toma un riesgo muy elevado, nosotros queremos tomar las previsiones necesarias, por ejemplo, para que el error tipo 1 sea minimizado y el error tipo 2 pues también sea minimizado. Entonces tenemos que ver qué tanto nos afecta aceptar algo que es falso, como el error tipo 2, o rechazar algo que es verdadero. Entonces, el tomador de decisiones tiene que ajustar precisamente las medidas. Es como si nosotros tratáramos de entender, que nos dijera un amigo, yo soy muy bueno para el básquetbol y puedo tirar el 50% de los tiros que hago desde la posición de tiro libre, el 50% son canastas. Entonces nosotros vamos a observar y le tomamos, podemos decir, 10 tiros. Y de los 10 tiros nada más acertados, ¿le creeríamos? Bueno, si nosotros sabemos que a lo mejor tuvo un mal día, pues a lo mejor ese día tuvo un récord muy malo. Ahora, es posible que a lo mejor ese mismo amigo, en los 10 tiros que a lo mejor en la siguiente secuencia hace, a lo mejor 8 son canastas. Por lo tanto, la estadística nos dice qué tanto creemos de lo que los datos nos dicen, qué tanto abrimos los oídos y nuestra confianza. Por eso es muy importante entender lo que hacemos en inferencia estadística, entender los riesgos, entender los datos, entender también, ¿verdad?, la fuente de los datos y las consecuencias de los riesgos.